Sí. Muy bien, gracias. Como les mencionaba, vamos a continuar con el tema de clasificación de subestaciones eléctricas. De acuerdo a su voltaje, las subestaciones pueden ser de potencia cuando reciben en su primario el transformador 115 kilovolts, 230 kilovolts o hasta 400 kilovolts. En nuestro país, el voltaje máximo de transmisión es de 400 kilovolts, que proviene de las subestaciones que están en el sureste del país. Este es un mapa del Sistema Eléctrico Nacional y aquí en esta zona están las líneas de color azul en el sureste. Aquí está el estado mexicano de Chiapas, aquí están las presas, ¿sí? De Malpaso, de Manuel Moreno Torres, La Angostura, no recuerdo cuál de estas se llama Chicoacén también. Entonces, de ahí surge el voltaje en las centrales de generación y ahí se transmite en 400 kilovolts. ¿Sí ve a dónde llega? Al centro del país. También acá está Laguna Verde, y Laguna Verde también genera y manda hasta 400 kilovolts por acá. Se ve lo que está en color azul para mí, estas rayitas en color azul corresponden a que son líneas de 400 kilovolts. El grueso de la población está en esta zona, ¿verdad? Hay líneas de 230 kilovolts y si pueden ver, está para el sureste, la península. Aquí están estas líneas. ¿Sí? Profe, no se ve ¿No PowerPoint. se ve? No. Me dijeron que sí. A ver, vamos a ver. Detener la presentación. Vamos a presentarle otra vez. Una ventana. Cancelamos. Tu pantalla completa. Compartimos. A ver, ahora dígame. Ahora sí ya. Muchas gracias. Entonces les comentaba que en nuestro país las líneas de 400 kilovolts están en esta zona, en el sureste, en Chiapas. Aquí están distintas centrales de generación. Esta de MPS es Malpaso, esta de MMT es Manuel Moreno Torres, este es de La Angostura, y esta no recuerdo su nombre, cómo van estas siglas, pero son a 400 kilovolts, entonces transmiten hacia el centro del país. Y después, vamos a ver si puedo poner aquí mi apuntador. Y entonces les dije, aquí están las líneas. Luego también aquí está la de Laguna Verde, LAV. Aquí están algunas centrales que están en el occidente, ¿sí? Están en los estados de Michoacán. Aquí está, me parece que esta se llama Lázaro Cárdenas Potencia. NKS es una fábrica que hace, no recuerdo si bujías, ¿sí? Entonces, ellos reciben en 230,000. Las líneas que están así en color naranja son 230,000. Aquí hay una empresa que se llama TAMSA, Tubos y Aceros de México, está en el estado de Veracruz, y ellos se alimentan a 230,000 volts. Por aquí debe estar una de Cemex en Tepeaca, en Puebla. Bueno, pues si esto es Oaxaca, pues por aquí debe ser Puebla. También esa empresa recibe en 230 kilovolts. Por aquí está el SAUS, si alcanzan a ver aquí donde está el cursor ahora, dice SAU. Ese es el SAUS, la central termoeléctrica de aquí de Pedro Escobedo. ¿Sí? Aquí están las líneas de 230 que llegan a Querétaro. Acá están las líneas de 115 para la península de Baja California Sur y para la península de Yucatán también hay líneas en 115. ¿Sí? Entonces de ahí viene que los tipos de subestaciones se clasifican en función del nivel de voltaje que reciben en su primario los transformadores. ¿Sí? También está que por su construcción las subestaciones son elementos que pueden estar a la intemperie. ¿Sí? Entonces hay subestaciones que por su construcción pueden estar así, a la intemperie, están allá afuera, digamos. Los equipos, los componentes están diseñados para soportar estos ambientes de trabajo que la lluvia, el polvo, el granizo y la contaminación atmosférica.
En muchas subestaciones eléctricas, cuando se les da el mantenimiento, por ejemplo, esta subestación que ven aquí del lado derecho, ¿sí? Si se le quisiera dar el mantenimiento, bueno, pues hay que hacer de entrada la desenergización de todos los componentes, hay que hacer un procedimiento para desenergizar y una de las primeras actividades es la limpieza. La limpieza se va a desarrollar de estos elementos, ¿no? De estas boquillas que están aquí, enormes boquillas, de estos elementos que están acá, todo lo que es de porcelana de color café, las cadenas de aisladores, no sé si las alcancen a ver, pero aquí está una estructura y le sale uno, dos, tres, ¿sí los ven? Esos son cadenas de aisladores, son como unos platos, vamos a llamarle así, de vidrio, que van muy formaditos, puede haber de 9, de 15, de 20 platitos formados, y eso es un aislador. O sea, a todo lo que ven ahí se le hace una limpieza, sobre todo la porcelana. ¿Y por qué se hace la limpieza? Porque son equipos que están a la intemperie y depende mucho de la zona donde se encuentre la subestación eléctrica. Si es una zona donde hay una alta contaminación o mucha contaminación, ¿sí? Los los aisladores se van impregnando de la contaminación, del hollín, si son zonas donde hay plantas metalmecánicas, donde hay hornos, donde hay industria pesada, como se dice, pues todo eso se va depositando y va cayendo sobre los equipos. Entonces, una de las primeras actividades que se tienen que hacer es la de limpieza, ¿sí? Limpieza de los distintos componentes. Ya habíamos hablado de las subestaciones blindadas, que no es que esté ahí el transformador, sino lo que está son interruptores, desconectadores, TCs, TPs, que están en un área muy pequeña, muy reducida, a diferencia de una subestación eléctrica tipo intemperie. ¿Alguien ha pasado por la subestación eléctrica que está en la avenida Universidad? Sí. Está en la avenida Universidad, casi para llegar a la avenida Paseo Central, ¿verdad? Ahí está la subestación de la CFE. Pues todo está a la intemperie y si ustedes han tenido oportunidad de pasar por ahí, pues ven que hay un gran espacio, ¿verdad? Que utiliza mucho espacio. Pues toda esa subestación que está ahí en la Avenida Universidad está contenida en este pedacito de terreno. Aquí es como un cuarto, ¿sale? Pero aquí no está el transformador. Aquí lo único que están son los elementos de conexión, de desconexión. Entonces, el espacio que utilizan es más pequeño, ¿sí? Y eso hace que ocupen menos espacio. ¿Y por qué? Porque estos tubos que ven aquí, en su interior tienen un gas que se llama hexafluoruro de azufre, que es un gas que es un aislante, ¿sí? Yo puedo poner un cable y si son de los cables de media tensión, pues a cierta distancia estoy protegido, ¿verdad? Porque no me va a pasar nada. Si, si no los toco. Pero para que el cable esté debidamente o me proteja yo, ese cable ustedes lo pueden ver. ¿Cuántos metros son del piso hasta donde están los cables? Los cables que van en la calle, los que llevan los 13,200. Del piso hacia los cables, ¿cuántos metros estiman ustedes que hay? Metros de separación. A ver, ¿cuántos metros? Uno, dos, tres, cuatro. Puede haber entre unos 8 metros, 10 metros de altura. Sí. Si yo quisiera meter ese cableado y que me ocupara menos espacio, pues lo meto subterráneo, ¿verdad? Meto en los ductos de PVC de color verde, de 4 pulgadas, tubo conduit no metálico. Entonces lo voy a meter en la parte del suelo, entierro, echo los cableados, etcétera. Pero los elementos que están en esta subestación, en esta de aquí en particular, bueno, vamos a ver esta más grande, mejor, esta, ¿sí?
Si ven ahí el espacio que está utilizando, esa subestación ha de tener como unos 50 metros de ancho por unos 30 metros de largo, ¿sí? Es mucho terreno, ¿verdad? Entonces, meter todos estos componentes en un cuarto muy pequeño, en un cuarto de control muy pequeño, pues necesito meterlos en un sistema aislante. Vamos a ver si alguien llegó a la sala, porque sonó aquí esto. Jorge López. Bueno, vamos a permitirle a Jorge López. A ver, ahora díganme si se ve la presentación o ya no se ve. Sí, sí se ve. Ah, muy bien, gracias. Sí. Así que ahora imaginen ustedes que todos estos componentes, miren, este que está aquí en el centro, voy a poner mi puntero a ver si sale. Este se llama apartarrayo y es este equipo. Este es un poste, una estructura metálica, pero el equipo está de aquí hacia arriba y esto se llama apartarrayo. Este color café oscuro que está acá se llama interruptor en hexafluoruro de azufre. Aquí hay 3 porque son 3 fases, ¿de acuerdo? Estos que están acá que tienen esta como capucha, una coraza le llaman de color café, son los transformadores de corriente. Y estos que están acá de color gris, estos, son transformadores de potencial. Y los que están hasta atrás, que apenas si se ven aquí, son los apartarrayos, ¿sí? Y que aquí viene la línea y aquí hay unas cuchillas que están en forma de V, ¿sí? Y acá arriba remata la línea en 115, ¿no? La línea viene de acá, de esta parte, de la parte superior derecha, ahí viene la línea. Aquí viene la fase 1, miren. Y llega aquí. Aquí en medio está la fase 2 y aquí está la fase 3. Ahí llega la línea de 115. Llega a este usuario. De ahí hacia adentro, el usuario tiene que hacer las preparaciones y adecuaciones necesarias para manipular ese voltaje. Entonces pone aquí estas cuchillas de operación en grupo. Son 3 que están así en forma de V. ¿Sí las alcanzan a ver? Hay Sí. una. Aquí se alcanza a ver el pedacito de la otra y esta de plano no se ve. Entonces, ese es un medio de desconexión, ¿sí? Si quiero dar mantenimiento a todos estos equipos, pues tengo que desenergizar la subestación. El proceso de desenergización inicia en el interior de la nave industrial. Voy a estar poniendo fuera todos los interruptores, todos, de todos los tableros, los panel board, los switchboard, todos voy a estar poniendo fuera, 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 fuera. Y llego a la subestación, también tiene su interruptor principal en baja tensión, lo ponemos fuera, luego pongo fuera este interruptor, el principal en 115, lo pongo fuera, pero todavía hay voltaje en esta zona, todos estos equipos tienen voltaje. Para que ya no haya estas cuchillas, tal vez las alcancen a ver, pero miren, está una V así, hacia los árboles, y hay como un tubito que está aquí, y acá arriba se ve la otra parte. Estas 3 cuchillas, en este de acá se alcanza a ver también. Estas cuchillas están en forma de V. Y entonces esos tubitos que tienen ahí, cuando se abren, imagínense que forman así la V. Esta primera V es la del aislador. Y esta otra V que se forma es cuando se cierran estos tubitos que están aquí. Ahorita están abiertas, pero si se cierran, queda esto así. ¿Sí? Para que haya continuidad. El voltaje viene, pasa por aquí y se baja. ¿Sí? Es como el cortacircuito fusible. ¿Sí lo ubica, Elisa? El cortacircuito fusible. Belén, Cintia, Liz, Gaby, Jorge, Emanuel. ¿Sí recuerdan cómo es un cortacircuito fusible? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Seguro? Ah, bueno. Les voy a poner un examen hoy también. Bien. Entonces, les decía que para darle el mantenimiento, pues hay que desenergizar desde el último tablero que está en la planta hasta llegar al transformador principal. Este es de 115.
Obviamente este es de 115 y el voltaje que le llega aquí en el primario es ese, 115, pero él lo transforma a 13,200, ¿sí? A 13,200. Y de 13,200 tiene que alimentar a otras subestaciones en el interior de la planta, ¿sí? Y esas subestaciones a las que les llega 13,200 volts, todavía lo van a reducir a 480, a 220 volts, ¿sí? Entonces, esta planta, por su gran cantidad de carga que maneja, por su proceso, necesita una alimentación en 115,000. ¿Qué hace que las plantas prefieran 115,000 que 13,200? Miren, en un esquema de 13,200, ¿qué puede pasar? Imaginen que van por las avenidas, las calles de la ciudad, en San Juan del Río, y están los postes y arriba van las líneas así, ¿verdad? Los de 13,200. Y de ahí se alimenta a los usuarios, pero vamos a poner el ejemplo de que se está ahora en el parque industrial. Y ahí va usted con su vehículo y va viendo los postes y las líneas, ¿no? Pues imagine que de momento un camión o un tráiler, lo que usted se imagine, y golpea al poste. ¿Qué va a pasar? Gaby, ¿qué cree que pase? Mm, no sé, hay un corto, bueno, un arco eléctrico. Hay un corto, hay un arco, y si el poste se cae, ¿qué cree que pase? Se cayó el poste, se cayeron los cables. Se van a quedar sin energía. Ándele, se quedan sin energía eléctrica, ¿sí? Y ya se afectó a alguna planta industrial. Se fue la luz, entre comillas, porque pues, un trailero le pegó al poste, lo derribó y hubo una falla y nos quedamos sin luz. Ese es uno de los factores que las empresas prefieren 115. Claro, también depende mucho del tamaño de la empresa. Aquí en San Juan, pues las que están en 115 kilovolts son Cartones Ponderosa, PPG, Condutel, Coca-Cola, Omia México, son 5 me parece. Caltex, son 6. Ingredion, son 7. O, sí, son 7 aproximadamente las plantas aquí en San Juan que reciben en 115,000 volts, el primario de su transformador. Ahora, ¿por qué? Pues porque son plantas grandes, ¿verdad? Tienen un gran consumo de carga. Ah, me faltó Scribe, ¿sí? O Kimberly Clark del otro lado, reciben en 115, ¿sí? Entonces, esas plantas son muy grandes. Si usted dice, oiga, ¿qué voltaje recibe Vipasa, JM, Grupo ABC, AP Resinas, Magnoflex, Kerry, Trope o Topre se llama la planta, Soboda? Bueno, esas plantas reciben en 13,200 que están acá en el nuevo parque industrial. Entonces, no quiere decir que sean empresas chicas, simplemente que su capacidad de carga o que su cantidad de carga, pues es lo que necesitan, ¿no? Ahora, otro factor, ¿por qué la planta o por qué se decide 115? Bueno, porque una línea de 115,000 volts es más segura, tiene menos interrupciones al año. Sí, pues está muy difícil, ¿verdad? Que un trailero derribe una torre. No, 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 no digo que no pueda suceder, pero es más complicado, ¿verdad? Son estructuras más grandes. Si ustedes van por Paseo Central, ¿sí? Y dan vuelta ahí en el semáforo donde está la tienda de colchones, como se dice, donde está la esquina de Kimberly Clark o Escribe, como se llama, y le dan hacia arriba para ir a Soriana, por ejemplo. Ahí hay unos postes tronco piramidales enormes. Son postes de acero enormes que están soportando los cables en 115 kilovolts. Entonces, sí, no puede ser que no los vaya a golpear un auto, ¿no? Un camión, pero está más complicado que lo derriben. Entonces, eso hace que las empresas elijan también que se suministren en 115. Los parques industriales, bueno, pues de primera es como un fraccionamiento, ¿no?
El dueño del parque industrial, el dueño de toda esa extensión de terreno, empieza a fraccionar y pues tiene terrenos de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, no lo sé, un ejemplo. El dueño del parque industrial pues va a poner la subestación eléctrica, va a hacer toda la instalación eléctrica que va a pasar por las calles del parque. Entonces llega una empresa y dice, pues yo me voy a instalar en este parque industrial. Los jefes, los directivos, y empiezan a decir, a ver, ¿qué voltaje pasa aquí para comprar mi transformador? No, pues aquí afuera hay 13,200 o 34,500 volts. Bueno, en función de eso se compran los equipos con los que va a operar la subestación. Entonces, en la parte de las subestaciones compactas, todos estos elementos, los que ven aquí, estos, están en esos tubos, ¿sí? Menos el transformador. Ahí están en esos tubos. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué están en esos tubos? Bueno, pues es para reducir el espacio, porque en esta imagen que estaba mostrándoles aquí, en esta, ¿cuál es el medio aislante entre este equipo y este otro? ¿Cuál es el medio aislante? Elisa. ¿Sí nos escucha? Sí, Gaby. profe. A ver, ¿cuál es el medio aislante? Pues en este caso es el aire, ¿sí? Entre este punto y este punto, pues ¿qué hay? Aire, ¿verdad? Bueno, cuando los equipos están metidos en una subestación en hexafluoruro de azufre, lo que hay en estos tubos es el gas hexafluoruro de azufre. Y ese gas, pues es un aislante, ¿sí? Entonces vea, las distancias se hicieron muy cortitas, ¿sí? Adentro está el cableado, adentro están los interruptores, el aparellamiento, le llaman todos los elementos de conexión, desconexión, y están en un espacio más reducido porque están metidos en un medio aislante que es este gas. Después están que hay subestaciones reductoras, ¿sí? En 115 kilovolts, y lo reducen a 13,200 volts. Aquí pueden ver ustedes la mayoría de los componentes de esta subestación eléctrica. ¿Cómo se llaman estas cosas de color café, Gaby? De este transformador. ¿No son los apartarrayos? No. Emanuel, ¿cómo se llaman esos objetos de color café? Aisladores. Bueno, son aisladores, sí, es un hecho, son de porcelana, pero son las boquillas del primario, ¿de acuerdo? Las boquillas del primario. Las bushing, les dicen los autores. A ver, déjenme ver quién ha llegado aquí a la sala. Belén. Oh, bueno, Belén. Tarde, pero sin sueño, Belén. A ver. ¿Ya se ve la diapositiva, chicos? Sí. Bueno. Sí. Entonces, a ver, vamos por partes. Aquí arriba viene la línea, ¿sí ven? Hay una línea, dos líneas, tres líneas, y rematan en esta estructura. Eso de que rematan es que ahí llegan, ahí terminan, ¿de acuerdo? Llegan ahí las tres fases, en 115,000. Ok. Después, si alcanzan a ver acá que están los platitos que les decía, estos son los aisladores, son aisladores de vidrio, aisladores de suspensión de 6 pulgadas, me parece. Son de vidrio, 6 pulgadas son como 15 centímetros, ¿no? Entonces un platito así, pero no es un plato como tal, tiene la forma. Entonces son de vidrio y eso es un aislador. ¿Para qué? Pues para que el voltaje que viene aquí no energice a esta estructura metálica, ¿de acuerdo? Entonces esto es un aislador. Ahora, como aquí remata la línea, aquí atrás se ve que baja para la fase 1, para la fase 2 y para la fase 3. Esta es una cuchilla de operación en grupo en forma de letra A. ¿Sí la ven? Esto de aquí así. Tiene como esta forma, ¿no? Como una C, pues, pero les llaman de tipo A. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen aquí? Aquí hay un tubo, dos tubos, tres tubos. Ahorita está cerrado, está energizado.
el voltaje está pasando de aquí, este es el apartarrayo, pasa a la boquilla, entra al transformador, pasa al núcleo, pasa a las bobinas del primario, y por inducción, hace que el voltaje pase al secundario. El secundario está en esta garganta. Aquí están las boquillas del secundario, no se ve, obviamente. Y aquí bajan las fases, ¿sí ven? Son 3 fases y el neutro. Entonces, este transformador lo va a manejar así. 115,000 en el primario y 13,200 en el secundario. Es una subestación elevadora o reductora. 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 Muy bien. Entonces, es una foto. Hoy es una foto. No es una foto. Es una subestación reductora. ¿Qué más? Aquí tenemos esta caja gris que ven acá. Aquí está el control. Aquí hay un motor eléctrico. ¿Sí? Obviamente, esto, pues, ¿cómo se cierra? Pues es de manera automatizada. Este tubo que está ahorita en forma horizontal, cuando se abre, pasa a forma vertical, a 90 grados. ¿Sí? Se abre y pues ya se cierra, ¿no? Aquí. Estos elementos que ven aquí son aisladores solamente, no son equipos más que aisladores para que el voltaje de aquí no pegue a esta estructura. Por eso se pone este aislador. Entonces el voltaje viene aquí como flotando, pasa por este otro equipo de soporte que es un apartarrayo, no energiza esta parte y luego sube aquí a la boquilla, se mete y hace su función y sale el voltaje acá. Esta parte de acá es una válvula de sobrepresión, este tubo que va hacia arriba. ¿Sí? Este es el tanque conservador, tiene aceite. Este tubo que va de aquí hacia el tanque, en esta zona no se distingue mucho, pero hay un relevador Buchholz, así se llama. ¿Sí? Este es el tanque de nitrógeno para cuando los periodos de carga máxima, el aceite, vamos, se calienta, entonces tiende a una dilatación volumétrica, como que aumenta de tamaño, de volumen, pues. Está en ese momento muy caliente y pues crece, entre comillas. ¿Y qué pasa ahí? Pues que este tanque de nitrógeno, pues eh, se tiene el tanque, ¿no? Aquí en la parte superior y hay un espacio, el aceite sube, ok, carga máxima en la planta, producción a toda máquina, como se dice. Pasa ese periodo y el aceite tiende a regresar a su valor, al nivel. Entonces, ese hueco que queda, el nitrógeno es el que ocupa ese lugar, se llena de nitrógeno, ¿sí? Para mantener la humedad fuera de ahí, ¿no? Para que no haya humedad, para que no haya condensación de agua. Aún así, pues el aceite, pues en algún momento tiene partículas de agua, ¿sí? Entonces, cuando pasa otra vez el periodo de carga máxima, y llega a la carga máxima, entonces el aceite sube y el gas se regresa a la botella que está viendo aquí, ¿sí? Cuando el aceite ya se enfría, digamos así, regresa a su nivel, este gas vuelve a meterse. Es un gas que trata de mantener seco el interior del transformador, que no haya condensación de agua. Aquí se alcanza a ver unos diques de contención, como una alberquita, vamos a decirlo así. Y aquí está planeado para un segundo transformador, para un tercer transformador acá. De momento está uno. ¿Qué puede decirse ahora? Que estos diques de contención, en caso de que haya un derrame de aceite, en caso de que haya un problema con el transformador, que el aceite se puede derramar por una fuga X, el aceite tiene que caer en este dique de contención, en esta alberquita, y con un sistema de drenaje, ese aceite puede ser recuperado más adelante, ¿no? No se ve en esta imagen, pero aquí abajo de este transformador, en la base, hay muchas piedras así muy grandotas, ¿no? Las piedras que harían que el aceite, cuando caiga, ¿sí?, se desprenda y se interrumpa, ¿no?
como la viscosidad del aceite. Usted se agarra el aceite y le hace así, ¿no? Eso es una prueba para checar lo de la viscosidad. Bueno, empírica, ¿no? Entonces, cuando está cayendo el aceite, en lugar de que se establezca una continuidad, de que el aceite se está derramando de aquí, viene pegándose al tanque y se va al suelo, pues ahí se tiene una continuidad. Pero cuando pasa por esas piedras, pues el aceite pierde la continuidad, ¿no? O sea, viene una línea de aceite, digamos, un chorrito, caen las piedras y ahí se va como que cortando esa continuidad. En un supuesto de que el aceite estuviese quemándose, ¿sí? Ya no pasaría hacia abajo, ¿no? Estos son los radiadores, ¿sí? Bueno, entonces es una subestación reductora. Hay subestaciones que no tienen transformador, solamente son de maniobras, se abren, se cierran los distintos componentes para que se pueda tener la continuidad en el servicio de energía. Se dice que en las noches, cuando hay poca demanda, se desconectan líneas y transformadores y por las mañanas se vuelven a conectar. En algunas zonas, pues no sucede así, ¿verdad? Porque a menos que sean zonas residenciales, las familias, los equipos ya descansan, etcétera. Y a la mañana siguiente, pues todo el mundo, ¿verdad? La actividad industrial, comercial, servicios, todo, y se requiere mucha energía para satisfacer esos requerimientos. Entonces, estas subestaciones se vuelven a conectar para reforzar el sistema eléctrico nacional. Bien, llegamos a estos elementos que se conocen como los fusibles. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, chicos, chicas? ¿Todo claro? Todo bien, prof. ¿Todo claro con el agua del río San Juan? Bueno. Estos son los fusibles en media tensión. Ayer les comentaba que son como los fusibles que tiene el interruptor de navajas ahí de la abuelita. En la casa de la abuelita, pues una cajita chiquita y una palanquita, ¿sí? Y ahí se tienen dos fusibles. Esos son en 127 volts. Estos están para 13.200 volts o para 34.500 volts. El transformador está expuesto a que pueda sufrir una gran cantidad de fallas eléctricas del interior de la planta, ¿sí? De la planta, allá en la nave. Puede haber un cortocircuito y esa corriente muy alta va a pasar por los dispositivos de protección. Si esos dispositivos de protección están debidamente diseñados, calibrados, lo que sea, liberan la falla. Abren un interruptor termomagnético. ¿Se acuerdan que era de 20 amperes, pero tenía abajo 10 kiloamperes de falla 10 kiloamperes de capacidad interruptiva, o 10.000 amperes. Entonces, cuando llega la falla, la corriente muy elevada, entonces el termomagnético abre, y ahí termina la falla, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si ese termomagnético no libera la falla? La corriente sigue avanzando, llega al tablero principal de baja tensión, donde están los interruptores electromagnéticos o termomagnéticos. Si la falla no la libera, la corriente sigue pasando, llega al transformador. El transformador no tiene ninguna forma de protección, él no se puede proteger, hay que protegerlo. Y para protegerlo hay que dotarlo de interruptores termomagnéticos o electromagnéticos en el lado de baja tensión o fusibles en media tensión. Si la corriente sigue avanzando, pasa por el transformador y llega a la parte del seccionador, donde está el gabinete de media tensión, y ahí están estos fusibles. Entonces, lo que se va a dañar es este fusible, ¿no? Pero si no se daña y la falla sale hasta la calle y afecta a más usuarios, pues eso ya es un problema muy grave. En el interior de la planta donde se originó la falla, pues se tiene una mala coordinación de protecciones, ¿sí? Es como usted en su casa, ¿no? Si hace un cortocircuito, como decimos, y entre comillas, pues se bota la pastilla, ¿sí? Se dispara el interruptor termomagnético, es lo más correcto. Pero, si no se llegase a disparar, pues se pasaría al interruptor que tiene usted allá afuera, donde está su medidor, ¿sí? Imagínese que la falla no se libere, ¿no? Que no se detenga, pues la corriente va a tratar de salir a la calle, como se dice, ¿sí? Y si no se detiene, pues ahí hay un problema, ¿no?
Si esa falla es tan grande y llega hasta el transformador, pues ahí está muy, muy complicado, ¿no? Porque ya puede haber afectaciones al transformador, puede haber un cortocircuito. ¿Sí se acuerdan del video que les mostré del niño que estaba gritando? Que veía cómo estaba haciendo chispas ahí el cortocircuito. Gaby, Elisa, ¿sí se acuerdan? No, no me acuerdo. Creo que no se acuerdan. Aquí está este. A ver, dígame, ¿dónde está el cortocircuito, Gaby? ¿De qué colores? Blanco. Blanco. Acá, ¿y a poco hay Bueno, otro blanco? es ¿Cuál de que todos? A ver, por aquí, sí, por aquí, por aquí, por aquí. no, ¿Cuál es es? el de abajo, es el primero que muestra, ¿no? Este. No, Es la famosa cuchilla, ¿no, profe? el, La cuchilla. ¿Cuál es? no, un poquito a la derecha. Ese. Estos son aisladores son Es el de arriba, profe. aisladores. Aquí va el cable de baja tensión, mire. Y estos aisladores evitan que el cable entre en contacto con esta Ah, sí, cierto. barra Es el metálica. de arriba. Este es el cortocircuito. Aquí tiene su V, así. Y aquí está la canilla. Y dentro de la canilla está el fusible tipo eslabón. Bueno, pues, ¿qué les dije, no? Que si hay una falla, pues vean lo que pasa. Ya, pues sí. Mira, ella se está haciendo fuego. ¿Qué está haciendo eso, mamá? Vean, este pequeñito pues se asustó, pero en realidad, si ven como la falla pudo haberse originado por un cortocircuito, por una sobrecarga, este fusible empezó a dañarse, y si ven como los cables de baja tensión, que son esos, empiezan a levantar entre ellos y empiezan a chocar, ¿sí? Entonces, eso es lo que puede ocasionar una falla que se cree en un domicilio y que no sea liberada así de manera rápida por los dispositivos de protección, pues va a derivar en algo parecido a esto, ¿no? Bueno, entonces ya se acordaron cuál es el cortocircuito. Y estamos aquí en estos fusibles, ¿sí? Entonces, los fusibles son elementos de protección, ¿sí? Voy a regresar otra vez como 500 diapositivas, pero a ver dónde está la figura. Estaban unos monitos aquí. Aquí está la parte que me gustaría tomarla para comentarles esto. Miren. Esto es una subestación compacta tipo interior, vamos a ponerle ahorita, ¿sí? Esta es su switchboard, switchgear era ¿no? Tablero de media tensión, pues. Transformador y tablero de baja tensión. Una subestación compacta. Aquí están los cables, estos de color rojo, que traen el voltaje de 13,200. Llegan al equipo de medición. Aquí en este dibujo el equipo de medición está en el interior de los gabinetes o del gabinete. ¿Sí? Y aquí está el equipo de medición y sube el cableado. ¿Qué hay en este equipo de medición? Un transformador de corriente y un transformador de potencial, ¿de acuerdo? Es lo que hay ahí adentro. ¿Y para qué se usa eso? Para que CFE pueda cobrar la energía consumida por los equipos de esa planta industrial. Ahora,
Sube el cableado, llega a estas barras o al bus, como se dice, unas barras de cobre electrolítico. Llega aquí a unas cuchillas de paso de operación sin carga. Esto es el apartarrayo. Siguen las barras y llega a los fusibles. Y estos fusibles, el cableado se conecta al transformador. El transformador hace su función, transforma de un voltaje muy alto a un voltaje de utilización para los equipos eléctricos de la planta industrial. Y aquí ya sale el voltaje, puede salir 480, 220, etcétera. Y llega a este tablero principal de baja tensión, donde va a encontrar ahora un interruptor principal, un interruptor electromagnético o termomagnético, y aquí abajo habrá muchos interruptores derivados. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esta parte, chicos, chicas? De los tableros, de los tipos de tableros, de los I-line, de los que tienen un interruptor con barras, con zapatas. ¿Sí? Bueno. ¿A qué fusibles nos referimos? Pues a estos fusibles que están dentro de este gabinete. ¿Sí? Entonces, si hay una falla aquí adentro de la planta industrial, la tiene que liberar los equipos de protección, los dispositivos de protección que están aquí. Pero si la falla no la libera, entonces la corriente va a pasar por aquí y va a llegar hasta acá. Como estos fusibles están calculados para que esté pasando por ellos cierta corriente en condiciones normales, cuando llega una corriente muy elevada por ellos, que quiere pasar por aquí, pues estos fusibles ¡pah!, truenan. Así como cuando quemaban los fusibles del multímetro. ¿Sí se acuerdan qué le pasaba a ese fusible de vidrio? Bueno, tipo europeo. ¿Qué le pasaba cuando se dañaba? Hola, buen día, Arita. ¿Cómo qué le pasaba a los fusibles de ese tipo, muchachos? Cuando se dañaban. ¿Cómo se daban cuenta de que se dañaban? ¿Hay alguien aquí? ¿Elisa? Bueno, probablemente usted me diga, no, es que yo nunca dañé un fusible. Gaby, Emanuel. No, ¿no se acuerdan? A ver, Gaby, ¿usted sí me escucha? Sí, Sí, sí lo escuchamos. Pues acuérdense que era un tubito y que tenía un hilito, un filamentito. es que creo que eso no lo vimos. Pues ese filamento se tronaba, se abría, como se decía. Lo mismo pasa en estos fusibles. Tienen un filamento aquí adentro y les dije, estos fusibles están diseñados para que por ellos circule cierta cantidad de corriente. ¿Sí? Cuando esa corriente es rebasada, el fusible, ¡pum!, el elemento que está en su interior se funde y se daña el fusible. Ahora, estos fusibles pues se calculan en función de la capacidad de este transformador. Para saber qué fusible le toca a este transformador para su protección, pues hay que calcularlo. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí les queda claro a qué fusibles nos estamos refiriendo? Se llaman fusibles limitadores en media tensión. ¿Sí? Bueno, me voy a regresar ahora 500 diapositivas adelante. Y ya llegamos aquí. ¿Sí? Entonces, estos fusibles, que ahora ya les comenté, que ya los vimos en este dibujito, son dispositivos de protección confiables en redes de media tensión contra efectos dinámicos y térmicos causados por un cortocircuito o una sobrecarga. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre cortocircuito y sobrecarga? Elisa, ¿cuál es la diferencia entre un cortocircuito y una sobrecarga?
Sería que en el cortocircuito hay una falla y en la sobrecarga hay un exceso. Va por ahí, mire. En un cortocircuito, y de acuerdo con la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El cortocircuito es la disminución así súbita, de pronto, de rápido, de inmediato, de la resistencia o de la impedancia, hablando en corriente alterna. Esa impedancia, ¿se acuerdan que está conformada por una parte inductiva, por una parte resistiva o por una parte capacitiva? Entonces son tres componentes, ¿no? La parte resistiva, la parte inductiva y la parte capacitiva. Bueno, cuando esa impedancia se hace casi cero, la corriente se eleva. Un cortocircuito es que, ¿se acuerdan de un ejemplo que teníamos de un foquito en un extremo? Y que les dije, miren, este cableado alimenta este foquito y calculamos la corriente y nos da tanto valor. Pero si el cableado se corta, entre comillas, se junta antes de que llegue a la carga, la resistencia solamente será la del cableado. Es una resistencia muy baja, por lo tanto la corriente se hace muy alta. Un cortocircuito es eso, es la reducción súbita de la impedancia. Y al calcular la corriente por ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre impedancia. Si la impedancia se hace muy pequeñita, la corriente se va a valores muy altos. Una sobrecarga es cuando usted tiene un contacto en su vivienda y le conecta ahí una barra de contactos, y de esa barra de contactos le conecta pues la motobomba, la tele, el horno de microondas, el refri, no sé. Está sobrecargando usted esa instalación eléctrica. A la larga, esa sobrecarga nos va a producir una sobrecorriente. O sea, si hay mucha carga que está conectada, pues nos va a dar una sobrecorriente. Y esa sobrecorriente nos puede ocasionar un cortocircuito también. ¿Sí? Entonces, ahí está el punto entre cortocircuito y sobrecarga. Y dice que son superiores a la corriente mínima de interrupción de los fusibles. Aquí está este fusible. Tiene esta conformación de porcelana, esta parte blanca que se ve aquí es porcelana. Estos casquillos tienen... A ver, muchachos, permítanme un minuto. Bien, entonces les decía que estos casquillos que ven aquí son de cobre, pero tienen un recubrimiento de plata, muchachos. Pregunta a las chicas, ¿qué les gusta más en cuestiones de alhajas y esas cosas? ¿Plata u oro? Oro. Ándale, Bueno, oro. Es que yo les iba a decir, no, pues ahí hay plata, chicas, ahí hay para las joyas, pero bueno, creo que gana el oro. Entonces, ese recubrimiento, ¿por qué tiene plata? Porque la plata es un magnífico, magnífico conductor, ¿verdad? Es muy bueno. Por tanto, no hay pérdidas. A ver quién llegó aquí a la sala. Ricardo, Finecio. Oigan, ¿cuántos estamos ahora? 10. Bueno, 9 ustedes. Más uno, yo, 10. Bueno, ya son 10. Bueno, a ver, regresemos. ¿Sí se ve la diapositiva? sí, profe. Bueno. Estos son los fusibles y están dentro del seccionador, como les decía. Y cuando hay una falla en una planta industrial, y de acuerdo a estas normas de referencia que están ahí, se dice siempre, hubo una falla y se dañó este fusible. ¿Cómo sabemos que el fusible se daña, muchachos? A simple vista no se puede saber. Vamos, me da un fusible, ¿cómo sabemos? Miren, sí hay una forma de saberlo, ¿no? Aquí está. Este perno que ven aquí se llama un percutor. Esto está metido dentro de este tubo. ¿Sí? Esto está metido así, dentro de esto. Como que lo agarramos con la mano, lo subimos y lo dejamos caer aquí. ¿Sí? Cuando un fusible está dañado, este perno sobresale de aquí.
Sí, digamos que en un principio aquí está al ras, el tubito, este perno que ven aquí, está al mismo nivel que este casquillo, ¿sí? Aquí. Pero cuando falla, ¿sí? Este perno se dispara. Entonces ya sabemos, pues ese es el fusible que está dañado, ¿verdad? ¿Sí? Me voy a salir de aquí un minuto y quiero saber si aquí les puedo mostrar un video. A ver si no me queda mal esta cosa. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe. Sí, sí se ve. A ver, estoy tratando de encontrar un video de pruebas de disparo mecánico a un seccionador. Pues ese no me gusta mucho, pero creo que va a ser lo único que está por aquí. Vamos a ver este. Este de aquí. ¿Dónde se fue? Estaban dos personas, interruptores. Bueno, miren, si un día quiere ver una presentación, también aquí salgo en el YouTube. A ver. Lo botamos lo más posible. O sea que ahorita hasta arriba. ¿Sí se ve? Tiene que. No, se descargó. Mira, Sí, profe. Sí, profe. porque no está cargada. A ver, ¿ya la cargaron? Dele. No va a entrar. Ahora sí ya, ahí está. Ahora sí, como dice, hacia arriba, va a cargar, hasta arriba. Se va a escuchar arriba, sin miedo. Ahí está. ¿Ya escuchas el clic? Ahí le da, ahora sí la vaciamos. ¿Sí ven los fusibles? Y hasta aquí, como dice aquí, únicamente subiendo un poco, abre. Si le das hasta arriba, lo carga y lo deja listo para volverlo a cerrar. Entonces, ¿qué más sabes? Y hasta aquí cargas. La misma, o sea, lo haces. Aquí está el seccionador, muchachos. Este es una subestación. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, entonces ahí está el seccionador. Se puede ver el seccionador que tiene sus cámaras de arqueo, esas cámaras de plástico que se ven ahí de color naranja. Aquí están los tres fusibles, ¿sí? Estas son las cuchillas de contacto principal, estas barritas que están aquí, estas dos. Pero en medio de ellas, aquí se ve mejor, hay una cuchilla, así se conoce, que entra en la cámara de extinción de arco, ¿sí? Es nada más porque estos sí se pueden abrir con carga. Está toda la planta trabajando y viene alguien y lo abre, y pues en lugar de que se presente un arco eléctrico muy fuerte, se mitiga, disminuye por la acción de esta cámara de arco, ¿sí? Lo que están haciendo aquí es tratando de que estos elementos abran o cierren al mismo tiempo. Aquí están los fusibles. Es muy difícil verlo, muchachos, pero aquí está el clip donde entra el fusible. Así, entra el fusible en este clip, así. Y aquí, pues obviamente este fusible está bueno. Si estuviese mal, tendría el percutor hacia arriba. ¿Qué hace esta parte? Miren, el percutor lo que hace es que pega en una lengüeta que se ve aquí, una plaquita. Entonces el percutor sale, cuando hay una falla, se daña el fusible, se bota el percutor, pega en una plaquita y las tres fases se abren. Y ya la subestación quedó sin energía, sin voltaje. Pero puede darse el caso de que por una falta de mantenimiento, este equipo no abra. Y el fusible quedó así, miren, dañado, se ve el percutor aquí, pero quedó cerrado. Bueno, entonces, ¿qué fusible está dañado? Pues ¿verdad? El percutor que salió. Vamos a ver en qué termina este señor. Lo que le decía yo, si aquí sale el percutor, sale, lo que va a hacer es, aquí va a salir un pivotito en medio. El fusible va a levantar esto, va a desconectar todo. Y esto que va a encontrar, ¿Sí y vio? cuando usted venga aquí, lo que va a encontrar es esto levantado y un pivotito aquí salió. ¿Qué indica que el fusible se dispara? Que es el que está dañado, y hasta que no se cambie, no se puede meter.
Por eso hay que fijarse, primero hay que fijarse que el fusible no esté, ¿cómo va? Volado, porque mientras esta leva esté arriba, si acciona el mecanismo lo pueden dañar o lo pueden lograr. Siempre va a estar tronando, ¿por qué? Porque está protegido. ¿Por qué? Porque dice, hay un fusible disparado y no lo pueden meter hasta que cambie el fusible. Pues ese se mantiene arriba. Este de aquí. Esto lo pueden ver aquí, ¿no? Ahí vamos a estar el percutor, miren. Y como este va a mantener aquí. Ya ves, lo puso muy rápido. Y como este va a mantener aquí. Me ganó. Este de aquí. Esto lo pueden ver aquí, ¿no? Este sale. ¿Sí lo ven? Aquí está el fusible. Y este puntito que se ve en el centro es el percutor, muchachos. Cuando el fusible está bueno, ese percutor está retraído, metido al ras del casquillo, ¿sí? Cuando el fusible se daña, ese percutor sale. Y como dijo acá esta persona, golpea la leva, y cuando golpea la leva, ¿sí vieron que se abrieron las 3 fases? Sí. Entonces, eso pasa en las subestaciones eléctricas. Eso es una falla, y hasta que no sustituyas el fusible, no vas a poder cerrar el seccionador, o sea, te vas a quedar sin luz, la subestación se queda sin luz, como se dice. A ver, por aquí estaba, ¿no? Aquí donde le pone el dedito. Vamos a ver, aquí ya lo abrió, ¿sí? Aquí se acerca, ahí lo abrió, ahí está cerrado, ahí está abierto, ahí está. Él está poniendo el dedo en esa leva y va a hacer una simulación como que un fusible, su percutor se activó y salió hacia arriba. Y cuando ese percutor sale, entonces pega en esta leva, la levanta, y las 3 cuchillas que ven ahí se vienen hacia el frente. Eso es una forma, miren. ¿Y esto que va a encontrar? ¿Sí vio cómo se abrieron? Se simuló ahí que un percutor accionó, que un fusible se dañó. Y esa es una prueba que se llama prueba de disparo mecánico a seccionadores. Tengo que asegurarme que cuando un percutor golpee la leva 1, la leva 2 o la leva 3, las 3 fases salgan. ¿De acuerdo? Y cuando usted venga aquí, lo que va a encontrar es esto levantado y un pivotito aquí saliendo. ¿Qué indica que el fusible se dispara? Que es el que está dañado. Y hasta que no se cambie, no se puede echar. Por eso hay que fijarse. Primero hay que fijarse que el fusible no esté, ¿cómo va? Volado. Porque mientras esta leva esté arriba, si acciona el mecanismo, lo pueden dañar o lo pueden lograr. Siempre va a estar tronando. ¿Por qué? Porque está protegido. ¿Por qué? Porque dice, hay un fusible disparado y no lo pueden meter hasta que cambie el fusible. Pues ese se mantiene arriba. Este de aquí. Esto lo pueden ver aquí, ¿no? Este sale. Levanta. Y como este va a mantener aquí, va a mantener la leva hacia arriba, no lo deja meter por seguridad. Cambia el fusible, bajo la leva, y listo. Ya deja. Así es como más o menos funciona. Muy bien, espero que esto haya servido. A ver, ¿ya se ve la diapositiva? Profe. Bueno, gracias. Entonces, sí capta la idea ahora cómo es que hay una falla, la falla se va a ver reflejada en el daño de uno de estos fusibles. Ya en este video que nos complementa esta parte, se muestra el percutor, cuál es la función del percutor cuando este percutor sale, golpea la leva, las 3 fases salen fuera, y ese es el funcionamiento. El fusible tiene una corriente nominal, que la corriente nominal dice que corresponde al valor máximo de corriente que el fusible puede conducir por tiempo indefinido sin llegar a afectarse, sin llegar a la fusión, sin que se queme, y que genera una cantidad de calor tal que el fusible puede disipar satisfactoriamente.
está pasando la corriente por el fusible, pues obviamente en algún momento ese fusible se calienta. Pero eso no le va a afectar en su funcionamiento, porque está diseñado para que pueda estar pasando por él cierta cantidad de corriente sin que se afecte al fusible. Ahora, el fusible tiene la capacidad interruptiva, que es la corriente máxima de interrupción. Esa corriente corresponde a la máxima corriente de cortocircuito que el fusible es capaz de interrumpir con seguridad. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Es un fusible de 50 amperes. El transformador a lo mejor me consume 40 amperes. Le pongo un fusible de 50. Mientras esté trabajando el transformador y no haya ninguna falla, ningún corto, el fusible va a estar dejando pasar el voltaje, la corriente también ahí. ¿Sí? Pero de pronto llega una corriente muy elevada, el fusible tiene que romperse, se tiene que tronar, como se dice en el ambiente, abrirse. Estas son las curvas de operación de los fusibles, miren. Los fusibles tienen esta curva característica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el eje X está la corriente y en el eje Y está el tiempo. A una corriente muy grande, que las corrientes grandes serían de aquí para la derecha, el tiempo pues es muy cortito, ¿verdad? Digamos que si la falla de corriente es aquí, el tiempo es aquí. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Si la corriente está por aquí, el tiempo está aquí. Entonces los fusibles tienen dos curvas, la minimum clearing time y la maximum clearing time, o la curva de el mínimo tiempo de limpieza de la falla o el máximo tiempo de limpieza de la falla. Aquí esto es una curva tiempo-corriente que la mayoría de los dispositivos de protección la tienen. Llámense fusibles, unidades de disparo, relevadores, interruptores, etcétera. Tienen una, bueno, no propiamente el interruptor, sino la unidad que hace que se dispare al interruptor. Normalmente son los relevadores. Entonces, esto nos da una idea. IN es la corriente nominal. ¿Sí ven? Aquí estamos en esta región y el fusible está trabajando normalmente. No hay ninguna afectación. Estamos en lo de su corriente nominal. Después pasa a la corriente mínima de interrupción. ¿Qué quiere decir eso? Hay una corriente con la cual, si se alcanza ese valor, el fusible se daña. Y hay una corriente máxima de interrupción que está hasta por acá. Entonces, en este inter, desde la corriente mínima hasta la corriente máxima, ¿verdad? Entonces, una falla puede caer exacto en esta corriente, en la mínima de interrupción, o un poquito más arriba, o más acá, más acá. Pero la máxima que puede interrumpir el fusible, la máxima que el fusible puede soportar antes de que se dañe totalmente, pues es hasta acá, ¿no? La corriente máxima de interrupción. Igual pasa en la corriente mínima de interrupción, pero tiene esta zona, este ancho de banda, desde la corriente I3 hasta la corriente I1. Ahora, dice que la corriente mínima de interrupción para fusibles con corrientes nominales hasta 63 amperes, la corriente mínima de interrupción I3 es aproximadamente 2.5 veces la corriente nominal del fusible. Para corrientes nominales mayores a 63 amperes, la corriente mínima de interrupción es del orden de 3 veces la corriente nominal del fusible. Mientras que para fusibles de corrientes nominales de 200 amperes y mayores, corresponde a 4 veces la corriente nominal. ¿Cómo se ve esto en un ejemplo? Miren, aquí. ¿Sí? A ver, chicos, un minuto. Ok, Luis. Ya. Aquí está el 5. ¿Me dijo?
Entonces, te dan el oficio y de ahí mismo se podría pagar, ¿no? Bien, gracias. Entonces, vamos a seleccionar la corriente nominal para un fusible. ¿Para qué se hace? Para evitar la operación del fusible en el rango de sobrecarga. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Pues está trabajando la subestación, está fluyendo el voltaje, toda la corriente, etcétera. Y vamos a hacer un cálculo. Se selecciona la corriente nominal del fusible con un factor de sobredimensionamiento, de acuerdo al equipo que se va a proteger. Por ejemplo, en el caso de transformadores es de 1.6 a 2 veces la corriente nominal en el circuito. Estos son los niveles de tensión máxima de interrupción correspondientes a la tensión nominal de fusibles. En nuestro país tenemos voltajes de 15.5, 17.5, pero no crean que esos son los voltajes que llaman las líneas. ¿Se acuerdan que el cableado para baja tensión tiene 2 niveles de voltaje? Gaby, ¿sí se acuerda? Gaby, Elisa, Manuel, Liz, Cintia. Sí, profe. Se refiere a que el cableado para baja tensión está diseñado para un máximo de 600 volts, pero entonces puede operar a 220, 127, 440, 480, ¿de acuerdo? Aquí los fusibles no quiere decir que les llegue 15,000 o 17,000, simplemente que hay tensiones nominales del fusible. Puedes encontrar fusibles desde 5,5, 12, 15, 15,5, 17, 24 y hasta 38. Estos fusibles, acuérdense, solamente están en media tensión. No hay fusibles en alta tensión, en 115, en 400,000 volts, no hay fusibles. Pero las tensiones nominales del sistema en México, aquí sí ya se ven. Estos sí son los voltajes que llevan las líneas. Pueden llevar 4.16, 6.6. Las más comunes son 13.8, 23 y 34,500. ¿Sí? Esta de acá es la tensión máxima de maniobra. Este de 13.8 pues es 47, la de 23 es 75 y la de 34.5 son 112 kilovolts pico. Dice que también es definida como tensión máxima de interrupción. ¿Sí? Bueno. Vamos a calcular el fusible para un transformador de 500 kVA. Les iba a pedir que calcularan la corriente. A ver, ¿pueden verificar si esos datos están bien? ¿Puede alguien hacer sus operaciones ahí matemáticas? Calcular el fusible para un transformador. ¿Qué es lo que se hace primero? Se calcula la corriente nominal del transformador. La potencia es 500 kVA, la raíz cuadrada de 3 porque es un sistema trifásico, y el voltaje del primario en kilovolts, 13.2. ¿Sí? Esto sí les da esa parte, 21.86. Sí que sí. Sí que no. Gaby, Elisa, Manuel, Cintia, Liz, Jorge, Belén. ¿Ya sacaron sus cuentas? Espere. Espere.
Ya, Sí, profe, sí da. da eso exactamente. Sí, me da 21.86932. Ok. Entonces, dice ahí que la corriente nominal del fusible es 2 veces la corriente nominal en el circuito. ¿Por qué 2? Aquí se decía que era de 1.6 a 2 veces la corriente nominal en el circuito para proteger a un transformador. Entonces, normalmente se le da el 2 veces la corriente nominal. Por eso aquí se multiplica por 2. Y a eso le da un valor de 43.72 amperes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, luego está que me da 43.72, pero no hay un fusible de 43.72. Entonces me voy a la capacidad inmediata superior, ¿de acuerdo? Entonces eso me da 50 amperes. Ahorita vemos la tabla. Luego está la corriente mínima de interrupción. Dice, para fusibles con corrientes nominales hasta de 63, este es de 50, o sea que no llega todavía a 63. La corriente mínima de interrupción I3 es aproximadamente 2.5 veces la corriente nominal del fusible. Entonces multiplicamos 50 amperes por 2.5 y eso me da 125 amperes. Acuérdese, el fusible es de 50 amperes, ¿sí? Y la corriente I3, la mínima, o sea que cuando el fusible puede tener o puede estar pasando por él 40 amperes, 45, 50, vamos, hasta si quieres 55 amperes, en condiciones normales, aunque ese 55 ya estaríamos entrando en una etapa de sobrecarga, ¿de acuerdo? No hay una falla, no hay un problema en el interior de la planta, solamente que hay demasiada carga conectada. Entonces, el fusible estará pasando por él un poquito más de corriente y puede aguantar, ¿no? En una condición de sobrecarga, que probablemente no dure todo el día, pero unas horas tal vez sí. Pero llegará un momento en que ese fusible se va a dañar porque van a pasar sobre él. ¿Cuántos amperes? ¿Cuántos amperes van a pasar por él? Y entonces el fusible sí va a decir, óyeme, no, pues ya, con esta corriente me muero. ¿Cuánta corriente? 125. Ándele, 125 amperes. ¿Sí? Entonces cuando digan, no, pues ya, son 125 amperes. No, pues ya me daño, ya, es un problema. ¿Sí? Nos vamos a regresar a la curva. Aquí está. Aquí la corriente nominal de cuánto es 50, ¿no? Aquí va a estar tranquilamente el fusible. No le va a pasar nada. Va a estar trabajando bien. Pero de pronto la corriente se eleva hasta 125 y ¡pum! Le pega al fusible. Y entonces ahí el fusible truena, se daña. Ahora, vamos a ver la tabla. Aquí están los distintos esquemas de fusibles, los DRS. Por ejemplo, aquí está el de 2 amperes, el de 4, el de 6, el de 25, el de 32. Si lo ven, aquí dice DRS. Vamos a ver qué era DRS. Por aquí lo había puesto, creo. No me falles. Lo puse. DRS. No lo puse. Pero DRS es un código que habla sobre los fusibles que tienen percutor. Y miren, aquí está. DRS es con percutor.
y DRK es sin percutor, ¿sí? Entonces cambia, ¿no? No es nomás, deme un fusible. Te van a preguntar cómo lo quieres, ¿no? ¿Con percutor o sin percutor? ¿Para qué nivel de voltaje? Entonces aquí está, los fusibles que tienen DRS son para las subestaciones que tienen un percutor. Estos fusibles tienen un percutor y ese fusible se mete en el seccionador y sirve para proteger a un transformador de una falla de cortocircuito o de una sobrecarga. Aquí está el código. 13.8 es el voltaje máximo, todos empiezan con 13. Diagonal 002 es un fusible de 2 amperes. Es desde 4, de 6, de 10, de 25, de 40, 75 y hasta de 100 amperes. Aquí en este código está la corriente del fusible. Aquí se pone también cuál es la capacidad interruptiva. Ah, pues mira, 31.5, 20, pero esto es los 31,000 amperes, 20,000 amperes. ¿Se acuerdan de los interruptores termomagnéticos que tenían 20 amperes y abajo 10 kA? Son de 20 amperes, pero pueden protegerte hasta de 10,000 amperes de falla. Este fusible en particular, el ejemplo el de 50, te protege hasta de 31,500 amperes en condiciones de cortocircuito. ¿Cuál es la corriente mínima de interrupción? 125. E, L, Φ1, Φ2 son los diámetros, ¿no? Por ejemplo, el de 50. De diámetro, bueno, la letra E, me parece que es todo lo largo, la E es 292. Aquí está la E, el cuerpo del fusible, ¿sí ven? Lo que es la porcelana, lo blanco. La E mide 292, aquí está. En estos DR, ay, me pasé para acá, DRS, aquí está. 292, ¿sí? La longitud total son 358, desde aquí hasta acá. ¿Cuánto miden los casquillos? 33 milímetros, ¿sí? Luego está el otro diámetro de 45 y 66 y que pesa aproximadamente 2.1 kilogramos, ¿sí? 2.1 kilogramos es lo que pesa el fusible como tal. ¿Sí? Bueno, aquí está una tablita para seleccionar los fusibles. A ver. Busco, ¿de cuánto era el transformador? El del ejercicio, chicos, chicas. 500. De 500. ¿Y a qué voltaje opera? En el primario, ¿qué En el voltaje? primario, 13,200. Ah, muy bien. Entonces entro en esta tablita. En la primera columna me pide la potencia en kVA. 500, aquí estoy. Y me voy a la derecha y me quedo en 13,2, ¿no? 50. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Eso es pues muy sencillo, ¿no? Aquí está. 500. No voy acá. No es 416, no es 72, es 13,2. Me toca un fusible de 50. Ya. Ha seleccionado usted el fusible en media tensión para protección de un transformador contra cortocircuito y sobrecarga. ¿Qué le parece? ¿Todo bien? Sí, la tabla está sencilla de entender. Ah, muy bien. Pero si no tiene la tabla, pues ya lo calcula así, ¿verdad? Debe haber, ajá, una fórmula esa que... ajá. Esta es la fórmula. Oye, pero no me voy a acordar si la corriente, si lo multiplico por 2 o así. Ah, bueno, pues hay otra fórmula, mira. Esta. A ver, calcúlelo ahora. Dice, para casos no considerados en la tabla, calcule la corriente del fusible empleando la siguiente fórmula. Ya que lo haga, pues seleccione el valor superior más próximo de entre los siguientes valores nominales de fusibles. Ejemplo, ¿no? Si me sale un fusible de 17 amperes, ¿qué fusible voy a comprar? Ahí dice, valores nominales de los fusibles. Si me sale uno de 17 amperes, si mi cálculo pues me da de 17 amperes, ¿qué fusible compro? ¿De qué valor? De 20. Hay de 20. No, sería 25, ¿no? Es más Ándele. próximo.
El de 25, muy bien. Gaby, mire, son estos, pero aquí no hay 20. ¿Sí? Por eso se Sí. dice que me refiero a la capacidad inmediata superior. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí dice 500 kVA, ¿de acuerdo? Entre 13.2 kilovolts por 1.155 me da 43.75. ¿Sí? Ya, aquí ya me olvido de que si es por 2, si es por 1.6, si... No. Ya es más directo. Obviamente se tiene que acordar usted de la fórmula, ¿no? kVA sobre kV por 1.155. Y para el fusible que estábamos calculando hace ratito, acá les dio 43.72, con la formulita a mí me da 43.75. Ah, bueno, pues voy a la tabla que me dice, elige el valor superior más próximo de entre los siguientes valores nominales. A ver, me dio 43.75, entonces estoy entre 40 y 50, ¿verdad? Obviamente, no estoy entre 32 y 40, ¿verdad? Estoy entre 40 y 50. Me dio 43.75. Me sugiere, me dice que me vaya al valor superior más próximo. El más próximo es 50. ¿Listo? ¿Dudas? Chicos, chicas, hablen ahora o callen para siempre. No los escucho. No los escucho, ni los veo, ni en el chat, ni nada. Está muy apagada la cosa, oigan. No hay ni un mensajito. A ver, aquí tengo uno. Belén me pidió que le dijera que su internet está fallando mucho y por eso se salió de la reunión. ¡Pum! Bueno, entendido y anotado, dijo Pistachón Zigzag. A ver, pues sí, pero ese es un mensaje ahí de aviso. A ver, ¿ya ven la diapositiva? Sí. Una recomendación que siempre se hace en las actividades de mantenimiento a subestaciones eléctricas es nunca instale fusibles limitadores de corriente de distintas marcas. Aquí se puede ver claramente que el de la derecha es Drischer and Witt-Johann y los otros dos, pues está muy difícil leerles, pero entonces ahí pueden ver ustedes que hay fusibles de distintas marcas. Y recomiendan que no, porque aunque sean de la misma capacidad, los tres que sean de 50, no tienen la misma curva, ¿sí? Y esa curva puede afectar a cada esquema de coordinación de protecciones, ¿de acuerdo? El mantenimiento de los fusibles. Los fusibles de media tensión y alta capacidad interruptiva no requieren mantenimiento alguno. Aquí ven ustedes este fusible de la marca Elmex, que está con ese casquillo, que es de cobre. Ahí se puede ver lo de la plata. ¿Sí ven por qué la plata? Bueno, las chicas, bueno, pero dijeron que les gustaba más el oro. Pero lo que yo sé de la plata es que se oxida con el tiempo y se hace un tanto cuanto de color negro. Entonces, ese elemento que se ve aquí oscuro en la parte del casquillo, pues era o es residuos de plata. Como los han lijado, como les han dado muy fuerte, pues se ha ido desgastando y ya solamente se ve el cobre. Aquí están los fusibles que cuando se compran, así vienen en esta cajita, y se dice que en una subestación eléctrica, todo jefe de mantenimiento debe de tener, aparte de los fusibles que están en operación, que están en el seccionador, debe de tener un juego de 3 fusibles ahí en su almacén. En caso de que haya algún problema, de que haya algún detalle con el fusible que se haya dañado, bueno, pues va usted, toma su fusible. Claro, no es de que ya voy y ya lo agarro y me lo pongo, no. Hay un procedimiento. Acuérdense que hay voltaje, hay 13.200 volts. Muy bien.
no coloque etiquetas metálicas o de materiales metalizados en el cuerpo del fusible, ya que esto puede provocar arqueos por el exterior al reducirse la distancia dieléctrica entre los casquillos. Se refiere que esta es la única etiqueta que deben de tener los fusibles, donde vienen las características del fusible, el fabricante, la corriente, la capacidad interruptiva, las longitudes, etcétera. Pero no le puedes poner aquí ni escribir con plumón de tinta permanente, ni poner otra etiqueta de cosas, nada, porque estas distancias están debidamente calibradas para que cualquier elemento que se interponga se disminuye la distancia y pueda haber un arqueo eléctrico. Si vas a cambiar un fusible, pues tienes que usar unas pinzas especiales de manejo que son de marca Driwiza, guantes. Aquí está como el operador está tomando el fusible con esta pértiga. Esa pértiga la usó el ingeniero que estaba en el video. ¿Sí o sí? Creo que no. No, porque lo Lo quitó sacó con la mano. Lo sacó con la mano. Bueno, cada quien mata las moscas como puede, ¿no? Yo las mataría usando la pértiga, guantes y todo, ¿no? Aunque tal vez lo del video, bueno, le agradezco, ¿verdad? Puso a tono el video, pero es un error, es una falta de conocimiento el no usar un equipo de protección personal para hacer la actividad. Bueno, no lo estoy criticando a él, simplemente les sugiero que hagan las cosas usando equipo de protección personal. Colóquese un casco de material aislante, tenga listo el cable, pértiga y equipo para conectar a tierra, una cama de arena donde pueda depositar los fusibles. Esto es porque se dice que están calientes cuando hay una falla. Entonces, si tú los agarras con tus manitas o con los guantes, lo que sea, mejor los depositas en esa cama de arena. Frente al equipo que contenga... ¿Sí? ¿Qué es una pértiga? Ah, pues es una vara, como se dice así, miren, es una barra. En este caso es de fibra de vidrio, esta barra de color amarillo que ve aquí. Ah, ok, Es ok. aislante. El trabajador la tiene aquí con los guantes de látex. Pueden ser clase 2, clase 3 estos guantes, 17 o 23,000 volts. Esta pértiga es esto, es un cilindro así largo, una barra cilíndrica larga. Y tiene este esquema en el que este clip que ve aquí, esta garrita, vamos a decirlo así, presiona al fusible, así entra al fusible, lo sujeta, y un mecanismo que tiene aquí hace que gire para que la garrita quede ahí quieta y no se abra mientras te sacas del fusible. Entonces, lo metes, giras el mecanismo de la pértiga, y entonces el clip de la pértiga agarra al fusible. Es un material aislante. Obviamente, aunque sea un material aislante, no se debe de operar cuando esto está energizado, ¿de acuerdo? Porque en pocas palabras te matas ahí, así de fácil, ¿sí? Esto se hace cuando está desenergizado, todo, no hay nada de voltaje en toda la planta, y menos aquí en la subestación. Todo se abrieron las canillas, como se dice allá afuera en el poste de la planta industrial, y ahí no hay voltaje. Frente al equipo que contenga los fusibles, pues coloca una tarima aislante para alta tensión o tarima de madera, sin clavos, porque luego es un error que es tarima de madera, pero tiene clavos. Y también debes de permanecer encima de ese tapete aislante durante todo el tiempo que hagas o que dure la operación. Si trabaja en circuitos derivados o en subestaciones remotas, pues coloque letreros en el interruptor o subestación principal, donde usted ponga estos letreros: aviso, hombres trabajando, peligro de muerte, no conectar, etcétera, porque pues, es un riesgo, ¿no? Que alguien vaya y le quiera subir ahí al interruptor. Ahí está la pértiga otra vez. Esto es lo que tienen en su interior los fusibles, pero estos son los fusibles tipo eslabón, los que llevan los cortacircuitos fusibles. Es este tubito, ¿no? Vamos a ver cómo se instala este fusible. Con el video que vimos y con lo que les he comentado, nos estuvimos refiriendo a los fusibles de media tensión, esos grandotes. Ahora vamos a ver cómo se cambia un fusible, pero que está en una canilla. Instalación de un fusible en un cortacircuito. En el momento de instalación de un fusible,
Es muy importante que el personal encargado de hacerlo no retire el tubo protector de los hilos fusibles. Este tubo es de trascendental importancia, puesto que ayuda a confinar los gases que se generan durante la fusión, ayudando de esta manera al cortacircuito en su labor de interrupción. Esto significa que la falla quede restringida a unos pocos kilovatios y no a unos cuantos megavatios. Nuestros tubos están fabricados con fibra vulcanizada, la cual garantiza la extinción del arco eléctrico que se produce en el momento de la interrupción. Es muy importante que en los fusibles de 1 a 50 amperios de cabeza fija no se retire la arandela, puesto que esto genera un mal contacto, creando los llamados puntos calientes. Para instalar el fusible de la cañuela, remueva la tapa de la parte superior de esta. Deslice el fusible por el tubo y vuelva a ubicar la tapa apretando. En el otro extremo de la cañuela, gire el gatillo sobre su pivote. Cuidado El con el conductor gatillo. flexible debe pasar por la canal del gatillo, dar la vuelta por debajo de la saliente y devolver por la canal, apretando el tornillo de sujeción. Finalmente, estando la cañuela lista, se encaja en el cortacircuito. ¿De acuerdo? Interesante, interesante. Muy bien. Bien, chicos. Aquí está una tabla que... Profe, ¿Sí? otra vez no se ve la pantalla. Oiga, pero sí se vio el video, ¿no? Se vio como la mitad. No me diga, ¿por qué pasa eso? A ver, vamos a detener la presentación, vamos a darle presentar, una ventana, no, una ventana no, toda tu pantalla. Le decimos que sí, es que eso de estarse saliendo y metiendo. A ver, ahora, ¿sí se ve la diapositiva? Sí. Bueno, vemos el video otra vez porque escuché que no se vio, entonces aquí les va. ¿Sí se ve? Instalación de un fusible en un cortacircuito. En el momento de instalación de un fusible, es muy importante que el personal encargado de hacerlo no retire el tubo protector de los hilos fusibles. Este tubo es de trascendental importancia, puesto que ayuda a confinar los gases que se generan durante la fusión, ayudando de esta manera al cortacircuito en su labor de interrupción. Esto significa que la falla quede restringida a unos pocos kilovatios y no a unos cuantos megavatios. Nuestros tubos están fabricados con fibra vulcanizada, la cual garantiza la extinción del arco eléctrico que se produce en el momento de la interrupción. Es muy importante que en los fusibles de 1 a 50 amperios de cabeza fija no se retire la arandela, puesto que esto genera un mal contacto, creando los llamados puntos calientes. Para instalar el fusible de la cañuela, remueva la tapa de la parte superior de esta. Deslice el fusible por el tubo y vuelva a ubicar la tapa apretando. En el otro extremo de la cañuela, gire el gatillo sobre su pivote. El conductor flexible debe pasar por la canal del gatillo, dar la vuelta por debajo de la saliente y devolver por la canal, apretando el tornillo de sujeción. Finalmente, estando la cañuela lista, se encaja en el cortacircuito. ¿Sí lo vieron ahora? Fuerte y claro. Sí. Ándale, pues. Les comentaba que ahora está aquí una tabla donde se muestran los distintos fusibles que llevan los transformadores que están en el tipo, que son de tipo poste. Entonces aquí entra usted para transformadores monofásicos, aquí está para los transformadores trifásicos, por ejemplo, un transformador de 45 kVA
tiene un fusible de 3K, de 3 amperes, ¿no? Allá montado en el poste, arriba, la canilla, el cortacircuito. Dentro de la canilla está este eslaboncito y es de 3 amperes, ¿sí? Lo mismo hay para transformador de 2 boquillas, para bancos de capacitores, ¿sí? Como usted me diga. Bueno, pues llegamos al momento de su examen. Yo creo que ya se van, ¿verdad? Ya se van a su clase. Pero, pues aquí les va. Me voy a regresar al chat. Chat. Examen. Listo. ¿Y lo ven? Vamos a detener la presentación. Cerramos. Los veo. No, aquí no tienen fotos. Miren, aquí está el señor Gabriel. No, ¿quién es este señor? A ver. Soy yo, profe. Gabriela, Elisa, Jorge, Hilda, Emanuel, Quique. Vamos a cambiarle aquí el esquema para cambiar el diseño y verlos a todos. José Gabriel Mendoza, hola, ¿cómo le va? ¿Todo bien, profe? ¿Y usted? Excelente, qué bueno que ando por aquí. Lo siento. Ya están haciendo el examen. Sí, sí lo pudieron abrir. Sí, profe, ya estamos en eso. Sí. SCH. Owens. Owens, WSWT. No, la doble T va al final. Oigan, pueden continuar con el examen. Me imagino que ya van a tener clases de inglés. Si quieren, aquí le dejamos y ya lo puede contestar un poco más tarde si hay problemas. Les agradezco Ok, profe, muchas gracias. a todos por su participación. Cuídense, estamos en contacto. Nos vemos la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.